Pues vamos a comenzar ahora sí ya formalmente lo que es nuestro tema 2, el de espacios vectoriales. Y lo primero es que tomemos en cuenta la pantalla que en este momento les estoy mostrando, que es la definición de lo que es un espacio vectorial. Aquí hay que tomar en cuenta las dos situaciones que consideramos la sesión anterior. Primero, necesitamos definir dos operaciones, lo que viene siendo la suma vectorial y la multiplicación de un vector por un escalar, tomando en cuenta que este valor alfa es un elemento que pertenece a un campo K. Entonces, ya habíamos visto lo que es un campo, qué propiedades cumple. Ahora vamos a usar ese campo como una estructura auxiliar a lo que viene siendo el espacio vectorial. Aquí quiero que tomemos en consideración lo siguiente. Eh, Cuando estamos trabajando con estas dos operaciones, dense cuenta que la primera, que es la suma, es una operación binaria como tal, porque toma dos elementos de un conjunto y nos va a devolver un resultado. Esta sí no tiene otro nombre, se conoce como suma de vectores. Que la podemos redefinir, esa es otra historia, pero siempre lleva el nombre de suma de vectores. Y por otro lado, la segunda operación, que es la multiplicación por un escalar, esta como tal no cae dentro del concepto de operación binaria que hemos trabajado, porque a pesar de que son dos elementos que se están operando entre sí, uno pertenece al conjunto V de vectores y el otro pertenece al campo K. Entonces, son dos elementos diferentes que aunque se conjunten en uno solo, en una sola operación, no entra dentro de ese concepto que vimos de operación binaria. Bueno, ahora, ya que tomamos en cuenta esas dos operaciones, hay que considerar lo siguiente. Si estamos ante un espacio vectorial, esas dos operaciones satisfacen 5 propiedades para la suma de vectores más otras 5 para la multiplicación por un escalar. Aquí tomemos en consideración entonces que la suma vectorial nos define un grupo abeliano. La suma de vectores es cerrada, la suma vectorial es asociativa, es conmutativa, tiene un elemento neutro que le vamos a llamar vector nulo o vector cero. Este tiene un nombre especial, este neutro tiene un nombre especial, pues porque ya le estamos dotando la situación de que es un vector. Y por último, pues existen inversos aditivos dentro de este espacio vectorial. Esas pues son las 5 propiedades del grupo abeliano. Y con estas 5 es que formamos la parte de propiedades que corresponden a la suma de vectores, la mitad de la definición. Las otras 5 propiedades tienen que ver nada más con la multiplicación por un escalar. Y bueno, como les comenté, esta segunda operación, pues como tal no es binaria desde el punto de vista que la hemos manejado, pero sí presenta algunas propiedades similares a las de una operación binaria. No son como tal operaciones propiedades como las hemos analizado, pero son necesarias para que podamos definir esta estructura algebraica. Lo primero pues es que la multiplicación de un escalar por un vector debe ser un vector, es decir, a pesar de que el escalar multiplica al vector, esa naturaleza de escalar se pierde y el resultado debe ser un vector. Podemos realizar una especie de asociación en la cual si un vector lo multiplicamos por dos escalares, podemos primero multiplicar por un escalar y después por el otro. Existe una distribución de la multiplicación por escalar sobre la suma de escalares, otra sobre la suma de vectores,
y una propiedad especial que involucra a la unidad del campo, en el cual al multiplicar un vector por la unidad del campo, pues nos devuelve el mismo vector. Algo así como un neutro, pero pues no es como tal esa propiedad debido a que no es una operación binaria en sí. Estas son las 10 propiedades que rigen todo conjunto que aspira a ser espacio vectorial sobre algún campo, que puede ser el campo de los reales, racionales, complejos o algún otro campo que se haya establecido desde inicio. Entonces, el semestre pasado, bueno, probablemente como lo comentamos la sesión anterior, desde el bachillerato, en lo que viene siendo la asignatura de física, pues tal vez manejaron alguna situación de los vectores. Conscientemente ya manejaron una situación especial de vectores que es en cálculo y geometría analítica, en la parte de geometría analítica. Entonces, tal vez no alcancen a discernir bien estas propiedades dentro de ese trabajo vectorial que hicieron, pero en esencia, eso que pudieron lograr en cálculo y geometría analítica, y pues si estudiaron vectores desde el bachillerato en física, todo eso cumple esta situación. Y lo vamos a tomar de la siguiente forma. Díganme si me puedo pasar a la pizarra. Sí, está bien. Me avisan. ¿Qué pasó? Ajá, sí, no es una operación binaria como la hemos trabajado, porque U pertenece a un conjunto y alfa pertenece a otro conjunto completamente diferente. De nada. Mm, hay quienes sí la consideran operación binaria, pero pues eso está a debate, de la misma forma que está a debate si el cero es o no un número natural. En realidad, este es un tipo especial de operación, al menos desde mi punto de vista, un tipo especial de operación que solo puede realizarse dentro de un espacio vectorial. Entonces, esta operación es propia de esta estructura algebraica de espacio vectorial. De nada. Vale. A ver. A ver, ahí tenemos entonces el pizarrón. Y bueno, aquí quiero tomar en consideración un bloquecito que está sobre un plano inclinado y quiero tomar también en consideración, por ejemplo, algunas fuerzas que actúan sobre el bloquecito, por ejemplo, el peso, la fricción, la normal, y vamos a decir que por aquí hay una fuerza F que está empujando al bloque. Bueno,
supongamos que la resultante de todas estas fuerzas, es decir, yo sumo todas estas fuerzas y me denotan una fuerza cero, es decir, que el bloque está inmóvil, está estático. Aquí tenemos una situación física que es modelada con vectores. Y esos vectores pertenecen a un espacio vectorial. ¿Cuál es la razón? Bueno, primero, este vector que tenemos por acá, lo voy a señalar con una flecha así curva, pues es el vector nulo. Entonces eso quiere decir que en este espacio debe existir forzosamente un elemento neutro para que todas las fuerzas al sumarse me devuelvan esa resultante nula, donde absolutamente todas las fuerzas se anulan, todas las componentes de todas las fuerzas se anulan, y entonces aquí la situación tomaría en consideración lo que viene siendo el vector nulo, el elemento neutro dentro del espacio vectorial. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo pongo por aquí un sistema de referencias? Bueno, ya no voy a tener como tal esta suma de fuerzas. Ya voy a tener alguna situación en particular en la cual debo descomponer de cierta forma algunas de estas fuerzas. La expresión de la resultante entonces me quedaría de esta forma, ya con el sistema de referencias. La fuerza de fricción, que está en dirección del eje X, más la normal, que está en dirección del eje Y, menos la componente en X del peso, porque pues vean cómo la indicación de este segmento dirigido va al contrario a X, menos la componente en Y, porque también de aquí va en sentido contrario, más la componente en X, no es cierto, este es menos, la componente es más la componente en Y, porque la dirección de esta fuerza va en dirección del eje Y, menos la componente de la fuerza en X, esa sí va en sentido contrario al eje X, y ya son las cuatro fuerzas y esto me devuelve igual a el vector nulo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, primero puedo asociar bueno, de hecho conmutar, porque esta fuerza la puedo pasar, que tiene signo positivo, la puedo pasar con el resto de las fuerzas positivas, llamémosle de esa forma, y las demás las puedo asociar bajo el signo negativo. Y observen cómo aquí esta situación, que pues, podríamos decir, pues sí es obvio, ¿no? Que podemos hacer eso, porque estamos factorizando el signo negativo, incluye las propiedades que acabamos de ver dentro del espacio vectorial. Primero, pues incluye la conmutación en la suma. Esta con esta se pueden conmutar. Bueno, mejor dicho, esa fuerza F con esta se pueden conmutar. Tenemos la asociación en dos partes. Además, recuerden que la multiplicación de un escalar por una suma vectorial se distribuye. Y en consecuencia, como lo vimos en el campo, la distribución me permite realizar una factorización, que es la factorización de este signo negativo. Y por último, si yo tengo esta situación, tengo una fuerza, vamos a decir que es una fuerza K completa, que al restarle esta fuerza que también vamos a llamar K, pues me devuelve el vector nulo. Es decir, tengo los inversos aditivos. Y una cuestión muy importante,
Este signo negativo me representa un -1. Si yo multiplico una fuerza por un número -1, voy a seguir teniendo una fuerza. Si yo sumo dos fuerzas, voy a seguir teniendo una fuerza. Entonces ahí vemos cómo la reducción de términos semejantes en cuestiones de fuerzas en física hace uso de las propiedades del espacio vectorial. Y es por eso que las fuerzas pueden ser representadas mediante vectores. De hecho, estas dos situaciones, la suma de fuerzas, nos permite establecer lo que es el concepto de la superposición en las cuestiones de movimiento. Más adelante vamos a ver lo que es la superposición en términos algebraicos, pero que en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, aquí podemos establecer cómo es correcto que un sistema de fuerzas lo podamos representar mediante un espacio vectorial. Porque la forma en la cual las fuerzas actúan físicamente sobre un cuerpo, en este caso el bloquecito que tenemos acá, pues resulta que satisface las 10 propiedades que debe cumplir todo espacio vectorial. Y entonces, pues ahí la representación es correcta. Incluso físicamente, geométricamente, también podríamos realizar una situación de esta forma. ¿Cómo? Vamos por la ecuación vectorial de una recta. Indíquenme cuando le pueda mover. Vale. A ver, veamos geométricamente qué es lo que pasa con una recta. Yo tengo esta recta y tengo por aquí un punto base de ella que le voy a llamar un punto P. La recta, pues como ustedes vieron en cálculo y geometría analítica, tiene un vector director U. Y si yo quiero alcanzar este punto Q, pues debo utilizar los vectores de posición. Este sería Q, el vector de posición de Q, y este sería el vector de posición de P. Entonces, el punto Q, cualquiera de la recta, lo puedo alcanzar a partir del punto P más lambda veces el vector director U. Aquí ya vemos las dos operaciones que componen el espacio vectorial. Y entonces podemos establecer una situación en la cual se puedan aplicar las propiedades de ese espacio vectorial. ¿Qué sucede si el punto Q tiene coordenadas 0, 0, 0? Pues resulta que la recta contiene el origen, o como lo decimos coloquialmente, pasa por el origen. Y el origen lo podemos expresar en términos de su vector de posición como un vector nulo. Y entonces, forzosamente, necesitamos un elemento neutro. Si Q llega a ser un elemento neutro, el origen, cuyo vector de posición es el vector nulo, pues resulta que estos al sumarse deben ser inversos aditivos. Esa es una situación geométrica en la cual estamos usando las propiedades del espacio vectorial. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el vector unitario en la dirección de U?
Este es el vector unitario. De todos modos me sirve para generar la misma recta. Pero hay que considerar lo siguiente. El vector u estaría multiplicado por el módulo o norma, magnitud, la longitud del segmento dirigido u, del vector u como tal, multiplicando a su vector unitario. Cuando lleguemos a espacios con producto interno, les voy a indicar por qué esta notación con una barra doble, con barras paralelas, también me sirve para representar la magnitud de un vector. Ustedes probablemente conocieron esta notación. Esta y esta son exactamente la misma, ¿no? Es el módulo del vector. Pues resulta que esta también es la misma, nada más que está generalizada. No importa cuál utilicemos, es exactamente la misma. Bueno, sí les voy a dejar la indicación de que esto es el módulo. A ver, ¿qué pasa si en lugar del vector u sustituyo aquí en la ecuación vectorial de la recta la expresión con el vector unitario? Pues resulta que q va a ser igual a p más lambda veces módulo del vector u por el vector unitario. Y una de las propiedades del espacio vectorial me dice que yo puedo asociar los escalares en la multiplicación por escalar. Es decir, puedo expresar así la ecuación vectorial, o bien puedo expresar la ecuación vectorial como lambda veces por la magnitud de u por el vector unitario. Y estamos nuevamente en un escenario geométrico que viene siendo la representación de la ecuación vectorial de la recta, pues estamos aplicando nuevamente esas propiedades del espacio vectorial. Incluso podríamos decir que podemos extendernos al plano. ¿Cuántos vectores directores necesitan para generar un plano? En general, para un plano necesitan 3 vectores, uno de un punto base y 2 que son directores. Entonces, cuando terminen de anotar eso, me avisan para que veamos qué pasa con el plano. Vale, pues. A ver. Para un plano, aquí lo tenemos, necesitamos el punto base, otra vez llamémosle P, con su respectivo vector de posición. Necesitamos un vector director U, un vector director V, y con eso llegamos hasta el punto Q. Y el vector de posición de Q, ¿no? Acá lo tenemos. Bueno, entonces Q, en este caso para el plano, Q es igual a P más lambda veces U más sigma veces V. Y entonces caemos en que necesitamos operar 3 vectores. Como la suma es una operación binaria porque está utilizando elementos del mismo conjunto, para que podamos realizar esta suma, que nos representa la ecuación vectorial del plano, primero debemos sumar 2 y después debemos sumar con el tercero.
Hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es esto. Como es una suma de vectores, podemos utilizar una regla de paralelogramo donde primero hago la suma de P más lambda veces U y después, ya que tengo este P más lambda veces U, pues lo que hago es sumar sigma veces V y con eso encontramos lo que vendría siendo Q. Entonces vean cómo estamos, estos tres vectores los estamos sumando primero dos y el resultado lo sumamos con el tercero. Y así es como llegamos a la expresión de la ecuación vectorial. Estamos haciendo geométricamente dos reglas de paralelogramo. La primera con dos vectores, tenemos el primer paralelogramo y ya que tenemos la resultante, le agregamos el tercero para tener una segunda regla de paralelogramo. Entonces, dense cuenta cómo lo que ustedes trabajan en física con fuerzas, por ejemplo, lo que trabajaron en cálculo y geometría analítica con las ecuaciones vectoriales de plano y recta, implícitamente están aplicando las propiedades del espacio vectorial. Y ahora, esto no solo se queda aquí, podemos extenderlo a otros tipos de conjuntos. Indíquenme cuando le podamos mover a esto. Vale. A ver. Vamos a ver una situación que tiene que ver con lo que es el cálculo. A ver, ustedes tienen varias operaciones con las funciones. Ustedes pueden, por ejemplo, definir f de x, sumarla con g de x, y esto pues les devuelve otra función, que es la función suma, ¿no? F más g de x. Por otro lado, pueden definir la multiplicación de una función por un escalar, bueno, más que por escalar, antes de llamarle de esa forma, por un número real. Y entonces eso les devuelve la función por un número real. Entonces aquí sí ya podemos decirlo. Ese número alfa puede ser un número real. Y al ser un número real ya sabemos que es un campo. Y entonces al ser un campo, pues resulta que estamos definiendo como vectores a las funciones y como escalares a los números reales. Entonces fíjense cómo con las funciones también podemos definir lo que es un espacio vectorial, porque tenemos las dos operaciones básicas. Cada vez que estemos hablando de estas dos operaciones básicas, podemos hablar de lo que es un espacio vectorial. Siempre y cuando las definiciones de estas dos operaciones pues, nos devuelvan efectivamente las propiedades, satisfagan las propiedades. Habrá ocasiones en las cuales no se cumplen y habrá otras ocasiones en las cuales sí se cumplen. Y pues en un momento más nos daremos cuenta cómo analizar eso. Desde el punto de vista geométrico, básicamente.
Bueno, voy a poner una función cualquiera. Voy a poner la función h de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 1. Bueno, en esta simple función, que geométricamente les denota una parábola, un polinomio de segundo grado, una función de tipo polinómica que es derivable, tiene dominio sobre todo el conjunto de los números reales, etc. En realidad, lo que están haciendo es aplicar las dos propiedades, las dos operaciones fundamentales dentro del espacio vectorial. Porque ustedes pueden hacer esto. 3 que multiplica por x cuadrada más menos 2 que multiplica por x más 1. Y entonces aquí tenemos, si yo en lugar de poner estos elementos en funciones le pongo h, bueno, bien escrita la h. H es igual a 3 veces u menos 2 veces v más p, pues esto no difiere de lo que viene siendo la ecuación vectorial del plano. Es exactamente la misma, nada más que aquí tomo en consideración que este es el vector u, este es el vector v y este de por acá es el vector p. Pero en las funciones también se satisfacen las propiedades del espacio vectorial para estas dos operaciones de suma de funciones y multiplicación por un escalar. Entonces, las funciones también son un espacio vectorial. No solamente los vectores que ustedes conocen como parejas o ternas ordenadas. Las funciones también cumplen esto. ¿Algún otro conjunto que ustedes conozcan que pueda satisfacer esto? ¿Qué pasó? Porque podemos definir una función constante, por ejemplo, la función constante c de x igual a 1. Ni nada. ¿Qué pasó? Ajá, sí. Sí, exactamente, es otra función constante. Ajá, del término ax cuadrada más, más bx más c, así la expresión en forma general de una parábola. Ajá, exacto. Ajá, sí, exactamente. Ni nada. ¿Algún otro conjunto de elementos que hayan manejado en primer semestre? Los números complejos, exacto, también son un espacio vectorial. De hecho, con los números complejos, los números reales y los racionales sucede algo muy curioso. Porque yo tengo, por ejemplo, 3 por 2 más i menos 4i más 2i. Y esto que me devuelva un resultado que nada más le voy a llamar el número complejo z. Bueno, puedo tomar en consideración que este es mi vector z1, este es mi vector z2 y este es mi vector z3.
Y esto pues nos devuelve el vector z. Y vean cómo la expresión es idéntica a la anterior de la suma de funciones, a la anterior de las ecuaciones vectoriales de recta y plano y a la suma de fuerzas. Resulta que los números complejos, así los números complejos C, por sí mismos, si nada más los tomamos en cuenta a ellos mismos, forman un campo. Pero, si a los números complejos les dotamos de un campo auxiliar que podrían ser los números reales, también pueden ser los propios complejos o los números racionales, resulta que los números complejos también van a formar un espacio vectorial. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque todo campo, cuando ustedes están trabajando con un campo, todo campo por sí mismo es un espacio vectorial. Eso convierte a los números reales en un espacio vectorial, a los racionales y a los complejos. Y entonces ya tenemos varios conjuntos que podríamos decir que son varias entidades que han estudiado en álgebra y geometría analítica y cálculo, que cumplen con las propiedades y la definición de lo que es un espacio vectorial. Las matrices son otro ejemplo. Todo esto que hemos platicado también lo pueden hacer con las matrices. Los polinomios, al ser parte de las funciones, pueden realizar eso. Y existen muchos otros elementos que cumplen con estas propiedades. Aquí hay que tomar en cuenta que mientras esté definida la suma de vectores, la suma de elementos del mismo conjunto y la multiplicación de un elemento de un campo por el conjunto de lo que serían los vectores, entonces puede aspirar a ser espacio vectorial cumpliendo con las propiedades que se satisfacen. Entonces, en esencia, pues desde que conocieron a los números reales, han estado trabajando con espacios vectoriales. Desde ahí han comenzado a ver qué es lo que está sucediendo con el álgebra lineal. Entonces, desde la primaria, que fue cuando conocimos las fracciones, los números negativos, los enteros positivos, las raíces, pi, es un poquito, tal vez es un poquito más nuevo, pero de todos modos se podría conocer desde primaria. Pero desde ese momento comenzaron a trabajar con espacios vectoriales. Ahora, no tenían noción de eso, se están enterando apenas en este momento. Sin embargo, eso quiere decir que los espacios vectoriales están presentes tanto en fenómenos físicos como en cuestiones matemáticas que ya han trabajado o que trabajan usualmente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente, los reales serían un espacio vectorial sobre sí mismos. Nada más se necesitan ellos mismos. De nada. Exacto, exactamente. Ajá, exactamente. Casi.
Porque podemos tener las siguientes combinaciones numéricas. Ah, bueno, pero díganme si le puedo bajar. Vale. A ver. Con estos conjuntos numéricos tendríamos los reales, es más, lo voy a poner así. Los vectores, ¿quiénes van a ser los vectores y quiénes van a ser los escalares? Podemos tener los reales y escalares ellos mismos. Podemos tener los complejos y escalares ellos mismos. Podemos tener los racionales y escalares ellos mismos. Podemos tener como vectores a los reales y como escalares a los racionales. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes toman una fracción que pertenece a los números racionales y la multiplican por un número real, siguen teniendo un número real. Aquí lo importante es que tomemos en cuenta, si el escalar multiplica el vector y me sigue dando un vector, pues entonces es correcto que definamos esa operación de multiplicación por escalar y es correcto el campo que estamos trabajando. Al contrario, no se puede. Si yo tengo como vectores a los racionales y como escalares a los reales, cuando yo haga el producto del escalar raíz de 2 por el racional 1/2, esto no va a pertenecer a los racionales, no va a ser un vector, va a ser un escalar y pues esa operación no está definida dentro del espacio vectorial. Aquí esta no pertenece. Entonces, si tenemos campos, un campo puede ser por sí mismo un espacio vectorial, pero los escalares deben ser un subconjunto de ese espacio vectorial. Tomen en cuenta, por ejemplo, que los racionales pues sí son un subconjunto de los reales. Los racionales son un subconjunto de los complejos y los reales también son un subconjunto de los complejos. Bueno, pero bien escrito esto. Los reales como subconjunto de los complejos. Entonces, cuando estamos trabajando con espacio vectorial, aquí le voy a poner un apellido de numérico, de conjunto numérico. Resulta que estos escalares deben ser un subconjunto propio de los vectores. Este símbolo significa subconjunto, es decir, que puede incluir al conjunto completo. Puede ser el conjunto completo o puede ser nada más un subconjunto de los vectores. En este tipo de espacios vectoriales es cuando se puede dar estas combinaciones. Y pues como les digo, al revés pues no se puede, porque el conjunto de los reales es un conjunto que tiene más elementos que los números racionales y por lo tanto los racionales no pueden ser un espacio vectorial con escalares reales. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué pasó, Emilio? Cuando estamos hablando de conjuntos numéricos, sí. Siempre y cuando
ese subconjunto sea por sí mismo un campo. Ajá, sí, las combinaciones en las cuales un conjunto numérico son vectores y un respectivo conjunto numérico son el campo que representa los escalares. Ni nada. Bueno, a ver, ya hemos comentado un poquito sobre los espacios vectoriales. Ya tenemos noción de lo que es un espacio vectorial, cuáles son sus propiedades y que implícitamente hemos trabajado con esas propiedades usualmente, ¿no? Ahora, dentro del espacio vectorial tenemos las 10 propiedades fundamentales y además tenemos propiedades secundarias. Les llamo secundarias porque estas se derivan de la definición directa de lo que es espacio vectorial. Y así como en el campo vimos que la definición misma de la estructura algebraica nos permitía plantear y resolver ecuaciones, esta definición de espacio vectorial que vimos hace un momento, pues me permite generar estas propiedades secundarias para que podamos definir lo que son las ecuaciones vectoriales. Entonces, estas propiedades secundarias son cancelación o cancelaciones. Si tengo la igualdad entre vectores, entre dos vectores, entonces al sumar un tercer vector a ambos lados de esta igualdad, se va a conservar esa igualdad. Y por otro lado, si yo tengo la igualdad entre vectores y multiplico por un escalar, también se va a conservar la igualdad. Pero hay una tercera. Si yo tengo una igualdad entre escalares y multiplico ambos lados por el mismo vector, pues la igualdad se conserva. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Esta propiedad de cancelación en la suma se puede mostrar muy fácilmente cuando restamos a ambos lados el inverso aditivo de este vector W, porque pues existen inversos aditivos dentro de las propiedades del espacio vectorial y no hay ningún problema. En la segunda cancelación, pues podemos multiplicar por el inverso multiplicativo del escalar alfa, porque alfa es un real, bueno, no un real, es un elemento de un campo. Y puedo entonces multiplicar por el inverso para que alfa por 1 sobre alfa me devuelva 1. Y una de las propiedades del espacio vectorial, bueno, de hecho están aplicando dos propiedades. Porque tendrían esto, lo pueden asociar entonces como 1 sobre alfa por u. Y esta es la décima propiedad de la multiplicación por la unidad del campo. Y entonces se satisface esa igualdad. El problema es esta. Porque no existe la división entre vectores. En el espacio vectorial solo tenemos dos operaciones definidas. La suma de vectores y la multiplicación por un escalar. La división de vectores no existe. ¿Cómo sabemos que efectivamente eso es cierto?
¿Cómo se les ocurre que podemos mostrar que eso es cierto? Ajá. Ajá, exacto. Exacto. No, ese último paso ya no. Ya es extra y por división entre vectores no estaría definida. Pero lo que haríamos sí sería eso. O sea, resto a ambos lados beta u porque conocemos los inversos aditivos. Estos como son inversos aditivos me devuelve el vector nulo. Que vendría siendo este. Y entonces tendríamos esta situación. Aquí hay que llamar a otra de las propiedades adicionales del espacio vectorial, que es la siguiente. Si yo tengo al cero del campo multiplicando un vector, es lo mismo que tener un escalar por el vector nulo, y esto siempre nos devuelve el vector nulo. Esa es otra de las propiedades adicionales. No tiene nombre, pueden llamarle si quieren la propiedad del vector nulo. Cero del campo por el vector que ustedes quieran tiene que ser igual al escalar por el vector nulo, y eso siempre nos da el vector nulo. Aquí podemos decir, vamos a forzar a que u sea diferente del vector nulo, y entonces para que el producto de un escalar por un vector me devuelva precisamente el vector nulo, necesito que ese escalar sea cero. Entonces tenemos que alfa menos beta tiene que ser igual a 0 y en conclusión, alfa tiene que ser igual a beta. Y esto es importante porque nos puede ayudar a resolver ecuaciones cuya variable no sea solamente un escalar, sea un vector también. Estas tres propiedades nos ayudan a plantear y resolver ecuaciones vectoriales. No solo escalares como tenemos la costumbre, sino ecuaciones vectoriales. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Alfa por el vector nulo y igual al vector C. Ajá, sí, exactamente. Ni nada. Y pues ya nada más para finalizar esta parte de las propiedades elementales, o secundarias del espacio vectorial. Tenemos esta propiedad en la cual el signo que esté afectando al escalar se puede asociar precisamente por la propiedad de alfa beta por u es igual a alfa beta u, que es una de las 10 propiedades del espacio vectorial. Podemos asociarlo de esta forma. El signo negativo lo podemos asociar al escalar
O bien lo podemos asociar al vector. O bien lo podemos asociar al producto del vector por el escalar completo. Entonces no importa cómo lo asocien. Es exactamente lo mismo. Y bueno, con esto pues tenemos ya las propiedades adicionales del espacio vectorial, las cuales, como les digo, nos van a ayudar a resolver lo que son las ecuaciones vectoriales. Bueno, ¿al momento tienen algún comentario? Vale, pues nada más indíquenme cuando le pueda mover para que veamos una situación peculiar dentro del espacio vectorial. Ah, es que eso quiere decir, lo voy a poner con otro color, este escalar, bueno, el producto de este escalar por este vector es igual al vector nulo. Y entonces por esta propiedad, eso quiere decir que alfa menos beta tiene que ser igual a 0. Porque aquí dijimos que el vector u sea diferente del vector nulo. Y como alfa menos beta es igual a 0, eso quiere decir que alfa es igual a beta. De nada. Bueno, me avisan cuando le pueda mover. Vale, pues aquí nada más una cuestión rápida. Que, bueno, tal vez en geometría analítica lo conocieron, pero si no lo hicieron, pues aquí lo vamos a conocer. Primero, tenemos el conjunto de los reales. Y este conjunto de los reales lo podemos expresar de una sola forma, como x, tal que x es un número real. Bueno, podemos hacer una extensión, que es el espacio R2, en el cual tenemos parejas ordenadas de números reales, xy, tales que xy pertenecen a los reales. Ahora, la forma de expresar este espacio vectorial R2, pues cambia dependiendo de muchas situaciones. Primero, pues de quién les esté expresando el conjunto, qué persona les esté diciendo, pues este es R2. Segundo, de en qué asignatura o qué rama de la matemática estén trabajando. Porque en geometría analítica, el vector de R2 generalmente lo escriben así, como X, Y. En álgebra lineal, generalmente ustedes pueden encontrar esta notación, un vector de R2 expresado como una columna, o bien entre paréntesis angulares. Así es como pueden encontrar la expresión de un vector de R2. Bueno, aquí les comento. La notación que uso para denotar los vectores, lo que ustedes conocen como vectores,
que son parejas o ternas ordenadas, es decir, de cálculo y geometría analítica, para ustedes esto es un vector. Aquí yo lo expreso de esta forma. Las razones de usar esta notación en lugar de esta, la voy a ir dando conforme vayamos avanzando en el curso. Les voy a decir, ¿se acuerdan que les dije que esta era la notación? Ah, bueno, pues aquí necesitamos escribirlo el vector de esta forma para que podamos hacer esta multiplicación matricial. Ya cuando lleguemos a lo que vamos a hacer, entonces ya les haré ese recordatorio. Pero aquí les puedo denotar que probablemente en cálculo y geometría analítica, cuando les ponían u de xy y u igual a xy, tal vez en algún momento de inicio llegaron a confundirse porque no sabían cuál era el vector y cuál era el punto. Tal vez, es posible. Entonces, para evitar esa confusión, por eso es que prefiero que los puntos, cuando los manejemos de manera geométrica, se expresen así como x, y, y el vector se exprese en forma de columna. De hecho, cuando trabajemos en GeoGebra vamos a ver que así los expresa ese programa. Y por otro lado, bueno, entonces, esa es la razón por la cual no uso esta notación para denotar a los vectores de R2. Y por otro lado, esta notación tampoco la uso y esa es la que de plano sí no me gusta, porque más adelante vamos a conocer lo que se llama producto interno y que hace uso de los paréntesis angulares. Cuando yo digo entre paréntesis angulares el vector u como el vector v, hago referencia al producto interno. Entonces, esta notación en la cual también luego llegan a representar los vectores es la que sí de plano les digo, esa no me gusta porque se confunde con la notación del producto interno. Entonces, nada más para que tomen en cuenta esas situaciones, es que la forma en la que represento los vectores viene siendo en forma de columna. Ahí. Ahora, eso no quiere decir que ustedes no puedan expresar los vectores como ustedes quieran. Los pueden expresar como ustedes quieran. Mientras tengan una notación consistente, no hay ningún problema en cómo expresen los vectores. Y ahora, tenemos el espacio vectorial R3, que es X, Y, Z. Con X, Y, Z que pertenece a los reales. Y así sucesivamente. Si agregamos componentes, pues vamos a ir agregando un nuevo eje coordenado. Nada más pongo hasta aquí estos tres porque tienen representación geométrica. Los números reales pues es una recta numérica tal cual. R2 pues es un plano coordenado y R3 pues es el cubo coordenado. Eso es importante porque a continuación vamos a ver la representación geométrica de, digámoslo así, los hijos del espacio vectorial, que le vamos a llamar subespacio vectorial. Y es importante que sepamos lo que es un subespacio, tanto de manera geométrica como de manera analítica, pues para que sepamos por qué los vectores, por qué los planos se forman con dos vectores directores, las rectas con uno solo. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Vale. Díganme cuando le pueda bajar. Bueno, para borrar.
Vale. Entonces, vamos a ver lo que es el subespacio vectorial. Bueno, para ello tomemos en cuenta lo siguiente. Lo voy a hacer más grande. Tengo a V, que es un espacio vectorial. Y bueno, como todo conjunto, el espacio vectorial va a tener subconjuntos, así como lo hablé hace un momento, ¿no? Que el conjunto de los números reales tiene uno de sus subconjuntos que vendrían siendo los racionales. Bueno, en este caso vamos a decir que el subconjunto W dentro del espacio vectorial es este. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Pues decimos que W es un subespacio si por sí mismo es un espacio vectorial. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando tenemos un espacio vectorial, como podría ser este V, este conjunto V, pues resulta que habrá algunos de sus subconjuntos que ellos mismos van a cumplir con la definición de espacio vectorial. Obviamente, pues, van a estar influidos por las dos operaciones dentro del espacio vectorial. Y pues resulta que las mismas propiedades que cumple el espacio vectorial se cumplen dentro de este subconjunto W, lo que viene siendo un subespacio, lo que le llamamos un subespacio vectorial. Ahora, puede parecer un poquito así como que, pues sí, ¿no? O sea, dentro de lo que está dentro del espacio vectorial, pues por sí mismo puede ser un espacio vectorial, ¿no? Sí y no, porque si bien todos los elementos que hay aquí cumplen las propiedades del espacio vectorial, pues los elementos que hay acá también las van a cumplir, pero no específicamente hablando dentro del subespacio, hablando de manera local, hablando de W. Las cumplirían respecto a V, pero entonces ya no nos serviría W, porque lo que queremos es analizar lo que sucede aquí en esta parte amarilla de manera local. Es como, por ejemplo, vivimos en una federación. Bueno, cada entidad dentro de la federación tiene su respectivo gobierno, que se rige con base en las leyes de la federación. Hagan de cuenta, la federación es el espacio vectorial y cada una de las entidades representa un subespacio vectorial. Las leyes que tenemos, por ejemplo, quienes estamos en la Ciudad de México, pues sí están emanadas de la Constitución Federal, pero no necesariamente son las mismas leyes que se establecen, por ejemplo, en el estado de Nuevo León. También están emanadas de la Constitución Federal, pero no necesariamente son las mismas que en la Ciudad de México. También lo pueden ver desde el punto de vista
de, por ejemplo, las frutas. En este caso se me ocurren frutas. Ustedes pueden decir, pues el conjunto de todas las frutas me representa nuestro espacio vectorial. Suponiendo, obviamente nada más es una suposición. Vale. Pero resulta que uno de sus subconjuntos pues son las manzanas. Y pues las manzanas son frutas. Todas las variedades de manzanas, incluyendo peras, pues porque las peras también son como una subespecie de manzanas. Incluyendo esas dos, pues siguen siendo frutas, siguen estando bajo el espacio vectorial. Pero las manzanas, por sí mismas, también cumplen las propiedades dentro del espacio vectorial de que son frutas y tienen fructosa, etcétera, pero que tiene su respectiva característica dentro de las manzanas. O sea, cuando ustedes comparan una manzana y una naranja, pues automáticamente saben, ok, la naranja está fuera de este subconjunto de manzanas. Algo así sucede dentro de los espacios vectoriales. Entonces, aquí para determinar si un subconjunto es un subespacio, lo único que debemos hacer es verificar que el subespacio sea un espacio vectorial por sí mismo. Eso tiene que ver con la definición de las 10 propiedades. Sin embargo, debido a que el espacio vectorial le va a heredar algunas de las propiedades, un subespacio lo podemos definir de la siguiente manera. W es un subespacio si cumple dos propiedades fundamentalmente. La suma de vectores pertenece a W, considerando que U y V son dos vectores de W, y la multiplicación por un escalar también pertenece a W, considerando que alfa pertenece al campo sobre el cual estamos definiendo el espacio vectorial. Con estas dos propiedades es más que suficiente para determinar si un subconjunto es o no un subespacio vectorial. Es importante que tomemos en cuenta estas dos propiedades, pues porque el resto ya son heredadas de lo que podríamos llamar el espacio vectorial padre. Y pues son las características que debe cumplir por sí mismo el subconjunto W. Porque si suman dos vectores, es posible que en alguno de los subconjuntos no caiga dentro de este subconjunto, ¿sí? Lo vamos a ver ahora con un ejemplo y vamos a utilizar geometría. Indíquenme cuando... Sí, Emilio, ¿qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Sí, sí, que pertenezca también al subconjunto. Acá porque es el campo de definición de los escalares. No, no, la K es el campo. Este sería el campo K que le ayuda a V a hacer un espacio vectorial.
El campo no estaría directamente involucrado aquí. Eso sí es un espacio vectorial numérico, pero aquí estamos hablando de espacios vectoriales en general. De nada. Exactamente, efectivamente. Los reales son un espacio vectorial por sí mismos y están contenidos dentro de los complejos. Por lo tanto, son un subespacio. Exactamente. De nada. Díganme cuando le pueda mover. Vale. Entonces veamos, ¿qué pasa con esto? Tengo lo que viene siendo el espacio vectorial R2, que ya sabemos cuál es su estructura. Todos los vectores, todas las parejas ordenadas de números reales con campo real, es decir, los escalares van a ser números reales. Bueno. Y voy a tener dos subconjuntos. Vamos a poner el subconjunto de R2. Le voy a llamar W, que son todas las parejas ordenadas XY, tales que XY pertenecen a los... Ah, no es cierto, me falta aquí poner quién es el subconjunto. Tales que Y es igual a un medio de X, con XY que pertenecen a los reales. Y tengo el subconjunto L, tales que Y es igual a X más 1. Con X y Y que pertenecen a los reales. Vale. Ahí lo tengo. Tengo dos subconjuntos del espacio vectorial R2. Aquí la pregunta es: W y L ¿son subespacios de R2? Esa es la pregunta que nos hacemos. Ya sabemos que R2 es un espacio vectorial definido sobre el campo de los reales. Y aquí tengo dos subconjuntos de R2, W y L. Los dos son subespacios, los dos no son subespacios, uno sí lo es, el otro no. ¿Qué es lo que debemos hacer? Verificar las dos propiedades del espacio vectorial, del subespacio vectorial. Si llegamos a la conclusión de que la suma de vectores en W se queda en W, significa que sí es un subespacio. Lo mismo para L. Pero si llegamos a la conclusión de que la suma de vectores de W queda fuera del subconjunto, ya no es un subespacio. Lo mismo hay que verificar para L. Entonces, esta situación nos va a permitir encontrar la interpretación geométrica, no solo algebraica, sino también geométrica, de cuándo tenemos un subespacio y cuándo no. Y entonces, ya conforme vayamos agarrando experiencia, ya es cuando podríamos concluir: ah, ese sí es un subespacio y ese no lo es, simplemente por inspección visual. Bueno,
Díganme cuando terminen de anotar para que veamos qué es lo que pasa con W y después vemos qué es lo que pasa con L. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Ajá, exactamente. Con una propiedad que no se cumpla, ya con eso es suficiente. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. De nada. A ver, entonces le muevo. Nada más voy a copiar el subconjunto. Ahí lo tenemos. Bueno, hay dos formas de resolverlo. La primera es trabajar de manera independiente con esta condición. La segunda es que sustituyamos la condición acá en el vector. Pues ya me dice que y es igual a un medio de x, entonces lo pueden sustituir. Vamos a hacerlo así. En esta primera solo voy a trabajar con la condición. Voy a definir dos vectores de este subconjunto y vamos a trabajar con la condición, con las condiciones que establezcan. La segunda, en este caso el conjunto L, lo que voy a hacer es sustituir la condición en el vector. Cualquiera de las dos situaciones les devuelve exactamente lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Vamos a probar la cerradura en la suma de vectores y que la multiplicación de un escalar por un vector pues pertenezca al subconjunto. Voy a definir entonces dos vectores. Defino, por ejemplo, el vector U con componentes AB, y eso quiere decir que debe satisfacerse la condición B es igual a un medio de A. ¿Por qué? Porque si este vector pertenece a W, pues eso quiere decir que tiene esta forma y que satisface esta condición. Entonces ustedes observen, tiene la misma forma, pues entonces debe también tener la misma condición. Que en este caso y es igual a un medio de x, pues aquí sería b es igual a un medio de a. Y defino otro vector v, mn. Entonces, este debe cumplir que n es igual a un medio de m. Bien, estos dos pues deben pertenecer a w. Pues probemos. Hagamos la suma de vectores. Sumo u más v. Al sumar u más v, pues hacemos la suma usual de vectores. No nos están diciendo que la suma es alguna otra operación rara. No, pues nada más hacemos la suma usual. Lo que hay en x se suma con lo que hay en x y lo que hay en b se suma con lo que hay en b. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sumar las condiciones. Entonces, cuando yo sumo este con este, resulta que se están sumando también las condiciones. La condición de un vector se está sumando con la condición de otro vector. Entonces, esta suma me va a indicar que B se está sumando con N. Entonces, un medio de A se está sumando con un medio de M. De hecho, vean que al sumar precisamente las condiciones, pues aquí me lo está indicando. Al hacer la suma de los vectores. B más N, pues sumo las dos condiciones. Voy a manipular esta. A ver, B más N no le puedo hacer nada. Pero del otro lado, puedo factorizar un medio. Bien. Hagamos un cambio de variable.
esta componente A más M, pues tiene que ser la componente en X, ¿no? Entonces vamos a decir que este A más M es X. Y B más N tiene que ser Y. Porque pues es la segunda componente la que tenemos acá. Hagamos esa sustitución. B más N pues es Y. Y A más M pues es X. Pregunta. ¿Obtuvimos la misma condición del conjunto al momento de hacer el cambio de variable? Sí, entonces cuando yo sumo dos vectores de W, observen que la condición se conserva. No importa que esta la sume con esta, el resultado de todos modos me está indicando que la segunda componente Y es un medio de la primera componente X. Y esa situación me indica que la suma de dos vectores de W pertenece al mismo subconjunto W. Con esto ya mostramos que efectivamente la suma de vectores es cerrada. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Sí es claro por qué la suma de vectores es cerrada? Lo que pasa es que al sumar las dos condiciones se está conservando esa condición. Si hacemos un cambio de variable, este vendría siendo Y, este vendría siendo X, y es precisamente lo que tenemos acá. El vector de componentes XY sigue conservándose en la condición Y igual a un medio de X, que es lo que tenemos de inicio en el subconjunto. Exacto. Y es cerrada esta operación. De nada. Indíquenme cuando le pueda cambiar para que veamos la multiplicación por un escalar. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exacto. Es lo que nos muestra el subconjunto. Ajá, exactamente. Exacto. De nada. Díganme cuando le pueda bajar. Vale. Pues a ver, entonces, veamos qué pasa con la siguiente. Voy a copiar el vector U, porque es el que vamos a necesitar para la multiplicación por un escalar. A ver, entonces, ya vimos que la suma de vectores efectivamente es cerrada. Vamos a ver si el producto de un escalar, que aquí lo voy a llamar alfa, que pertenece a los reales, al multiplicar por un vector se conserva la condición. Bueno, entonces hago el producto alfa por el vector u, pues es la multiplicación por escalar que conocen de cálculo y geometría analítica. Cada componente se multiplica por el escalar. Entonces aquí me está diciendo a b la tienes que multiplicar por alfa.
Pues eso quiere decir que esta condición B igual a 1/2 de A tiene que verse multiplicada por alfa. De esta forma, ¿no? Multiplicamos por alfa la condición, pues para que no se afecte, pues tiene que ser a ambos lados de la igualdad. Y encontramos esto. Bueno, es más, lo voy a poner así. Alfa por 1/2 de A. Para que quede todo multiplicado por la izquierda. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hagamos otro cambio de variable como lo hicimos hace un momento. Esta debe ser la componente en X del subconjunto W. Esta debe ser la componente en Y. Entonces, voy a reagrupar. Alfa beta tendría que ser igual a 1/2 de alfa A. Y en consecuencia, como alfa B es igual a X, no es cierto, alfa B es igual a Y, es el cambio de variable que puse aquí, es igual a y alfa A es igual a X, díganme si se sigue satisfaciendo la condición del subconjunto W. Sí, también se sigue satisfaciendo. Bueno, esto nos ayuda a concluir que alfa por U pertenece al subconjunto W y entonces, ya que se cumplen estas dos propiedades, podemos asegurar que W es un subespacio. Es un subespacio de R2. Entonces, con esto ya hemos determinado cuál es la naturaleza de W. Si se trata o no de un subespacio, la respuesta es sí, porque satisface la cerradura en la suma de vectores y que la multiplicación de escalar por vector pertenezca al mismo subconjunto. ¿Algún comentario aquí al momento? ¿Qué pasó? Ajá. Sí, exactamente. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, ¿qué pasó? Sí, más que nada siguiendo lo que es la forma del subconjunto que tenemos de esta, para saber si nos va a devolver la misma condición. Ajá, sí, 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 no hay problema. Ahí el nombre de las variables que tenga el vector, pues no es particularmente importante. Lo que sí les recomiendo es que las nombren diferentes para que no se confundan cuando estén trabajando con una o con otra. Ajá, sí, exactamente. De nada. Indíquenme si podemos ver qué pasa con L. Bueno, a ver, déjenme voy a copiar L.
Y aquí vamos a utilizar la segunda forma que podemos, con la cual podemos analizar si este subconjunto es o no un subespacio. Lo que vamos a hacer es, ya que tenemos aquí la condición, pues vamos a sustituirle en el vector. Digámoslo así, vamos a reescribir L. A ver, tengo X. Y como y es igual a x más 1, pues la y aquí fue sustituida por x más 1, donde x ahora pertenece a los reales. Ya no incluyo y, pues porque ya la sustituí por acá. Entonces, ya no es necesario que incluyan esta variable y dentro de la definición del subconjunto. Por eso es que aquí ya nada más le puse x. Observen que este vector ya nada más depende de x. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a verificar, bueno, vamos a definir primero un vector u que tenga la misma forma de L. Vamos a decir que es este, A, y segunda componente A más 1. Y un vector v cuya forma sea M y M más 1. Entonces, pues vamos a verificar si efectivamente se trata o no de un subespacio. Comencemos con la suma. A ver, u más v. Pues sumemos. Nos quedaría como primera componente A más M y como segunda componente nos quedaría A más M más 2. Porque sería la suma de A más M, pues es A más M. Y la suma de 1 más 1, pues nos devuelve 2. Entonces, hagamos otra vez un cambio de variable. Como nada más tengo ahora aquí A más M, digamos que va a ser X, va a ser esta X que está en la redefinición de L. Entonces, aquí también tengo A más M, que va a ser X. Y por lo tanto el vector me quedaría como X como primera componente y X más 2 como segunda componente. Y aquí les pregunto, ¿este vector pertenece a L? Exactamente, este no pertenece a L, porque la reescritura, cuando sustituimos la condición en el vector, lo que nos quedó fue X como primera componente y X más 1 como segunda componente. En el resultado aquí nos quedó X más 2 y no es lo mismo que X más 1. X sí será igual a X, pero 2 no es igual a 1. Esta situación ya nos está indicando que L no es subespacio. No se cumple la cerradura en la suma de vectores. No es necesario ya que probemos qué pasa con la multiplicación por un escalar. Entonces, ya aquí directamente decimos, no es un subespacio. Una de las dos que no se cumpla y ya no tienen que hacer absolutamente nada. Nada más concluyen que L es un subespacio. No es un subespacio. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, sí, exactamente. Ajá, sí, sí, en el resultado hubiésemos obtenido x más 1, con eso sí aseguramos que es un subespacio. De nada. Bueno. Ahora,
pues indíquenme si podemos abrir GeoGebra. Bueno, indíquenme cuando terminen de anotar y abro GeoGebra para ver cómo podemos verlo desde el punto de vista geométrico. Vale. A ver, nada más déjenme abrir GeoGebra. Ay, pero me he cerrado la presentación. Me avisan cuando puedan verlo, porque todavía no termina de abrir y luego no lo pueden ver. Está tardando un poquito. A ver, según ya lo pueden ver. Bueno, a ver, aquí voy a poner nada más la condición, porque si ustedes observan, tanto el conjunto W como el conjunto L, las condiciones se pueden representar gráficamente como rectas. Entonces, voy a poner primero a W, que aquí W viene siendo la recta y igual a un medio de X. Geométricamente, el subespacio que encontramos W vendría siendo este. Ahora, L sería la recta y igual a X más 1. Geométricamente este sería el otro subespacio. Los voy a poner en diferente color para que sepamos quién es quién. Entonces, el subespacio, el subconjunto L es el de color rojo y el subespacio W es el de color azul. Bueno, a ver, ¿qué peculiaridad le ven primero a W? Exacto, contiene al origen. L no tiene esa situación, no contiene al origen. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a definir un vector U subíndice W, para denotar que pertenece a este subespacio. Y entonces recuerden la condición es X y Y, que viene siendo un medio de X. Bueno, le voy a dar un valor a X, por ejemplo, que X sea 4. Entonces, ese es el vector U sobre el subespacio W. Vean que es un vector que está sobre la recta. Más aquí, ya no lo voy a poner la multiplicación, le voy a poner ya el 2 directamente. Ahora, voy a poner el vector V también en W. La condición es X. Bueno, lo voy a poner con signo negativo. X. Y Y tiene que ser un medio de X. Entonces, observen cómo el vector V también se encuentra sobre la recta.
Y voy a poner aquí la suma, una suma aleatoria. En este momento se me ocurre menos UW más 3VW. Y esta la voy a cambiar de color, la voy a poner en color anaranjado. Bueno, voy a hacerlo un poco más pequeño. Observen que el vector U se encuentra aquí. Vean cómo esta suma y multiplicación por escalar de los vectores U y V, pues resulta que se encuentra sobre la misma recta. Y pues analíticamente ya vimos que efectivamente cuando se suman o se multiplican por un escalar los vectores de este subconjunto, van a caer siempre dentro de él. Geométricamente aquí estamos viendo cómo la suma de vectores que están sobre la recta, pues cae sobre la recta. Entonces aquí corroboramos con un par de vectores lo que de manera general corroboramos en la pizarra, lo que algebraicamente corroboramos. Ahora, voy a ocultar estos y vamos a poner L. A ver. Aquí va a quedar un poquito diferente, porque el vector va a salir del origen y va a señalar a la recta. Entonces, voy a poner el vector UL. Recuerden que la condición era X como primera componente y X más 1 como segunda componente. Observen cómo el vector UL pues efectivamente señala un punto de la recta. Voy a poner el vector VL. En este caso voy a poner, no sé, menos 3, que es X, y como componente Y, menos 3 más 1. Ahí tengo VL. Entonces, observen cómo efectivamente los dos vectores que están señalando a la recta pues, pertenecen a ella. Vamos a decir que son los elementos que pertenecen a ella. Y pues voy a poner entonces menos UL más 3VL. Le voy a cambiar a un color pues un tanto azulado, así como color cian, viene siendo este. Y vean cómo la suma vectorial, bueno, la suma y multiplicación de escalar de elementos de este subconjunto L, vean cómo el resultado cae fuera de la recta. No nos está señalando un punto directamente sobre la recta. Eso quiere decir que cuando sumo elementos de este subconjunto, su resultado no es parte del subconjunto, que ya lo analizamos algebraicamente. Y entonces ustedes pueden notar geométricamente que un subespacio vectorial está representado por una recta. Voy a ocultar estos dos, bueno, estos tres. Un subespacio vectorial está representado geométricamente por una recta que contiene al origen. El subespacio W geométricamente es una recta que contiene al origen. Por eso es un subespacio. La recta L, bueno, el subconjunto L, geométricamente es una recta que no contiene al origen. Y eso hace que no sea un subespacio. Ahora, ¿por qué se debe esto? Recuerden que un subespacio vectorial por sí mismo debe ser un espacio vectorial. Y una de las propiedades, aparte de del resultado de las dos operaciones, una de las propiedades del espacio vectorial es que contengan un vector nulo. La recta que contiene al origen, pues está conteniendo al vector nulo. Pero la recta que no contiene al origen ya no está satisfaciendo esa propiedad. Y entonces ya no puede ser un espacio vectorial. Lo que analizamos algebraicamente aquí lo podemos ver visualizado
geométricamente. Entonces, si nosotros nos vamos a revisar las condiciones de los subespacios o de los subconjuntos dentro de un espacio vectorial y verificamos que puede modelarse como una recta que contiene al origen, significa que estamos ante un subespacio. Si esas condiciones que no modelan una recta que contiene al origen, pues resulta que ya no es un subespacio. Ahora, no es el único caso. La próxima sesión, porque ya se nos va a acabar el tiempo de esta, vamos a ver qué sucede cuando tenemos otros tipos de vectores, por ejemplo de R3, o cuando tenemos funciones, o cuando tenemos alguna otra situación como matrices. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Si efectivamente se cumple que la condición me denota una recta que contiene el origen, o no.